Génesis que me hizo la invitación. Estoy bien contenta de compartir. Ojalá sea algo interesante. La Daniela mencionó eso, ese interés también, que yo creo que nos toca, nos perpasa a todas nosotras como académicas y feministas interesadas en esos temas. Solo el hecho de estar en esa red, yo creo que ya eh, mi proyecto en realidad se centró más bien en lo que son las organizaciones, eh, organizaciones sociales feministas. Pero ahí les voy a compartir un poco lo que voy hablando y voy a tener como, voy a compartir el material que fue como que con el que hice la devolución de los resultados del postdoc. Hoy voy a hablar de eso, como que la investigación de postdoctorado que hice, que fue entre los años 2020 y 2023, terminó ese año a principios del año. Entonces eso significa que como que la investigación misma, la recopilación de datos fue entre 2020, 21 y hasta como mediados de 22. Eh, y uno de los aspectos interesantes, así como que para un poco en eso que trajo Daniela, es que la gran mayoría de las personas involucradas en eso que es el campo feminista, que ahí voy a hablar un poco de eso, que es una propuesta teórica que utilizo en la investigación, la gran mayoría tiene una vinculación con la universidad, principalmente con las ciencias sociales y humanas, como que trabajo social, sociología, entre otras, y, y como que hay somos un universo de gente muy, como que la gran mayoría, 90%, ahí vamos a bajar a los datos, pero entre 85 aproximadamente por ciento tenemos formación universitaria y parte importante tiene formación como que de posgrado. Entonces, igual es interesante como que tener eso en mente cuando, en fin, pensamos eso, como también desde nuestros lugares como académicas o en las universidades también eh, podemos ser o somos parte o estamos eh, al menos en diálogo, pero generalmente participando activamente también de eso que eh, llamamos los activismos feministas contemporáneos. Entonces, yo voy a compartir acá el material. Yo no sé por lo que entendí, yo voy hablando y después tenemos un espacio de conversación, ¿cierto? Ya. Entonces van anotando ahí sus dudas, cualquier cosita. Yo no sé si todas, yo soy brasileña, soy de Brasil, por eso hablo así, y por eso a veces me van a salir unas palabras que otras, pero eh, creo que se entiende, cualquier cosita ahí me interrumpan. Eh, Eso, yo voy a pasar, mi propuesta acá es bien como que simple de traer un poco a partir de ese material que preparamos de devolución para las organizaciones que fueron parte de esa investigación, como que voy a pasar, porque yo creo que él como que resume bastante las etapas del proyecto y trae los principales resultados. Y ahí vemos en qué aspectos, en qué puntos ahondamos más en el espacio de la conversación. Entonces, eso, el proyecto fue un proyecto Anit Fondesit, se nombró así, que hay de nuevo en los feminismos chilenos, redes, ensamblajes e intersecciones de las luchas de las mujeres en el Chile actual. Yo lo hice desde la Universidad de Chile y específicamente desde el Núcleo de Estudios en Género y Sociedad Julieta Kirkwood, lo que es un dato no menor porque a partir de ahí fue posible como que expandir ese que es un proyecto individual
yo lo hice de manera bien colectiva, como que logré no hay recursos específicos en ese proyecto postdoc para eso, pero lo que hay ahí se pudo como que armar equipo, igual postulamos a otros fondos internos de la universidad, entonces fue realizada entre muchas manos, y también por su ambición, que ahí les voy a contar un poco, eh, de abordar el territorio a nivel nacional. Entonces hicimos terreno en diversas regiones, eh, ahí les voy contando. Entonces, el proyecto tuvo como objetivo central analizar lo que yo llamo de campo feminista, que es un concepto, ahí lo voy a hablar un poquito más abajo, de Sonia Álvarez, que es una autora, bueno, latinoamericana, con la cual yo trabajo eh, en otros espacios. Pero analizar ese campo feminista en Chile en las dos primeras décadas del siglo XXI, a partir de esos procesos de ensamblaje e interacciones con otros movimientos sociales y luchas, reconociendo el despliegue territorial en los diversos contextos regionales del país. Y ahí abajo yo voy a hacer como una contextualización de ese periodo, un poco justificando un poco de dónde viene ese interés o esa necesidad de analizar los feminismos chilenos. Bueno, ese proyecto yo postulo en fines de 2019, entonces teníamos ahí el proceso como que creciente de movilizaciones y protestas feministas específicamente en las calles, luego el estallido social y el rol que tuvo los movimientos feministas ahí. Entonces viene un poco de mirar a todo eso pasando, toda esa potencia feminista, como dice la Verónica Gago, y intentar desde la sociología ver de dónde viene todo eso, cómo, en fin, cómo se genera esa explosión feminista. Y mi hipótesis fue de que había entonces un proceso en curso de descentralización y expansión de ese campo feminista, lo que había permitido un mayor diálogo entre distintos proyectos de transformación social y provocado un cambio tanto en los feminismos como en otros movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y política. Y eso también lo visto como un potencial para desarrollar eso también, otro concepto de Sonia Álvarez, como una nueva cultura política en el país. Y de hecho, todos los procesos que pasaron esos años de fuerte, de un contexto sociopolítico bien intenso, por así decir, realmente trajo elementos para poder pensar de esa manera. Y entonces esa investigación se va a basar en dos conceptos clave, bueno, además de unos otros que aparecen por ahí, pero esos dos conceptos son como el punto de partida para mirar a eso, de lo que llamamos feminismos, que también es un concepto que está todavía, yo entiendo así por lo menos, en disputa, eso de cuáles son las fronteras, cuáles son los límites, quiénes entran, quiénes no, cuáles son los márgenes, quién define lo que es, lo que no, solamente nombrarse ya implica que seas parte, que se acepta o no, quién puede decir que. Entonces, como yo creo que ahí, pero no vamos a entrar en eso porque tampoco podemos debatirlo, sería incluso interesante. Pero el concepto de campo discursivo y de acción política, como les dije, de esa autora Sonia Álvarez, de los 90 y empieza a trabajarlo, pero hasta esos años 2021, 2022, ella sigue trabajando con ese concepto, desarrollándolo más, pero básicamente tiene que ver con que el feminismo, los feminismos no se limitan
a lo que conocemos o nombramos como movimientos sociales, como que es un movimiento social, es sí un movimiento social, están las organizaciones que llevan, podríamos decir, están al frente de lo que llamamos feminismo, pero va más allá de las organizaciones en sí. Y ella va a decir que eso, que abarca una amplia gama de actores, tanto individuales como colectivos, y de lugares sociales, culturales y políticos. Ese primer punto, como que eh, están las organizaciones, están una amplia gama de actores individuales y colectivos. Por ejemplo, también los resultados, porque y voy a pasar a la metodología, pero uno de los instrumentos que utilizamos fue realizar una encuesta eh, cada 8 de marzo, un poco para conocer quiénes son y qué piensan. Probablemente muchos de ustedes la recibieron por correo insistentemente, pero la idea era conocer quiénes son, qué piensan, ya. Y uno de los resultados de esa encuesta, de los 4 años que logramos hacerla, es que la gran mayoría de las personas que participan de esas marchas, de esas actividades, no participan en organizaciones sociales feministas. Entonces, como que eso por ejemplo, y no participan, pero a la vez se identifican como feministas, porque era como casi el 95% se identifica como feminista, pero no participa en organización. Entonces, como que eso significa estar en ese campo. Puede ser eso, puede ser, por ejemplo, una organización como también nos topamos con muchos que luchan por distintas eh, eh, demandas o problemáticas sociales, pero que no necesariamente están identificadas, y ahí también como que está eso que no podemos definir los límites. Y el tema de los lugares sociales, culturales y políticos es, por ejemplo, la academia, como que quienes estamos trabajando y desarrollando eh, teorías o formas de educación en otros espacios también, no necesariamente en las universidades, pero también en espacios formales e informales de educación. Eh, en la política formal, por ejemplo, que ahí también ultrapasa el ámbito de las organizaciones sociales, pero también está moviendo los feminismos desde otros campos. La literatura, poesía, en fin, las artes. Entonces, ese concepto va un poco en ese sentido. Y yo encuentro que es súper útil para mirar los feminismos en general y específicamente los que encontré en Chile. Y asociado a ese concepto, también trabajamos junto a esa misma autora, trabajamos ese concepto de ensamblajes activistas. Ensamblajes, ensamblaje es como, en realidad el concepto es francés, es assemblage, pero ahí está esa como una traducción y tiene que ver con cómo que juntar cosas que se juntan y se separan, y ahí hay una bibliografía bastante extensa que trabaja con el concepto de assemblage, pero nuestra idea es traer eso a los activismos. Entonces, como que cómo esa articulación e interacción entre las luchas sociales provoca que a partir de eso, cuando se juntan, cuando se articulan, se interseccionan las luchas, como que crean nuevas formas de activismos, nuevas posibilidades, nuevas propiedades y despropiedades emergentes, nuevas capacidades, perspectivas, formatos para los activismos. Y ahí, por ejemplo, yo al hablar, por ejemplo, de las tomas feministas del 2018, en ese momento es como un ejemplo de esa intersección entre lo que serían las luchas feministas con las luchas estudiantiles. Y ahí, por ejemplo, se utiliza un repertorio de acción que es como un poco del movimiento estudiantil, y por primera vez pasa a ser utilizado
por el movimiento feminista, que es un movimiento feminista estudiantil a la vez, que serían como que las tomas. Fue la primera vez que hubo tomas feministas, como que con ese carácter. Y eso genera un cambio, tanto para los feminismos, que como que se agregan formas, se agregan contenidos, se agregan perspectivas, como para el mismo movimiento estudiantil. Entonces, como que al fusionarse, al interseccionarse, ensamblarse, para utilizar el concepto, como que eso genera nuevas posibilidades. Y eso pasa ahí, como ese ejemplo del movimiento estudiantil, que fue bien visible, pero eso pasa, por ejemplo, también con las luchas medioambientales, o con las luchas de las mujeres de los pueblos originarios, o con, por ejemplo, cuando pensamos en los sindicatos, como cuando tenemos, y uno de los datos, también yo me estoy adelantando igual, pero voy hablando, uno de los datos es que eso, en realidad, más que hacer coaliciones entre movimientos, lo que estaba pasando en ese entonces, en esos años de la investigación, es que las feministas en realidad como que se expandieron su campo de acción para las diversas luchas sociales. Entonces estaban y están presentes en distintos frentes. Entonces eso, están en las luchas sindicales, están en las luchas medioambientales, están en las luchas estudiantiles, están... ¿Cuál más? Están en las luchas de los pueblos originarios. Entonces, como que eso que también hay un otro concepto que utiliza la Sonia Álvarez, yo sé, es que como trabajamos bien cercana, que ella habla de side streaming, como que en contraposición a mainstream, a como que no sé, un feminismo hegemónico, ella habla como el feminismo como que se va así como que expandiéndose socialmente, como que hacia horizontalmente, por así decir. Entonces, esos son los dos conceptos clave. Yo me demoré un poco en eso porque yo creo que como somos todas de las ciencias sociales, igual como que es algo que nos puede ser interesante. ¿Sí? Ya, entonces partí de ahí y para desarrollar la investigación utilicé muchísimas metodologías, porque eso como igual fue una investigación de hecho, eso tengo que, ahora estoy con mucho material, muchos datos, yo creo que pasa también con todas, que hay que ir ahí como que digiriendo, analizando y ahí sacando nuestros productos de la investigación. Pero se propuso una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, y los instrumentos fueron básicamente esas encuestas 8M que yo mencioné, que logramos hacer 2020, 21, 22 y 23. Solo el primer año la hice presencial en 8 regiones y virtual a la vez, entonces estuvo online y estuvimos en las calles también. Y luego los otros años, porque ahí viene la pandemia, los otros años fueron solo virtualmente. Entonces, eso fue como una encuesta, con un cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas. Luego, hicimos un levantamiento de datos sobre las organizaciones feministas existentes en Chile en ese entonces, como en 2021-22. Y ese levantamiento lo hicimos a través de redes sociales, básicamente también todo adaptado al contexto de pandemia. Y fue principalmente en páginas de Instagram y Facebook, lo que presenta también ya de por sí limitaciones de que lo que se refleja ahí son las organizaciones que tienen un perfil en las redes sociales, y eso ya limita de alguna manera como que esa recopilación de datos. Y lo otro es que utilizamos el criterio de que las organizaciones tenían que autodefinirse como feministas para entrar en ese
catálogo, en ese levantamiento. Entonces, como que ahí con eso, en ese, como que en ese encuadramiento es que hicimos el levantamiento de datos, y con los datos que recopilamos y lo bajamos a una cartografía feminista, que dijimos que construimos ahí con una geógrafa, construimos mapas de calor de Chile, y los voy a mostrar, un poco para visualizar literalmente dónde se concentran, cuál es dónde están, y ahí les voy a mostrar un poquito eso. Entonces, esos fueron como que los más cuantitativos, por así decir. Luego se hicieron 70 entrevistas en profundidades a activistas que participaban de organizaciones feministas en distintas regiones, ahí les voy a decir acá, y la observación participante en actividades, protestas, marchas, reuniones, asambleas, y también unos registros fotográficos durante el periodo posible, porque ahí después la pandemia ya también no dejó más que fuera una opción. Ya, y ahí los ámbitos de estudio, bueno, fue a nivel nacional que hicimos como el levantamiento y un poco como que esa primera como caracterización, principalmente por las redes sociales. Luego, la propuesta fue eso, como que descentralizar un poco lo que conocemos de los feminismos chilenos, hablando como desde de la diversidad territorial del país. Entonces, hicimos terreno y entrevistas en Arica, en Santiago y la región de Valparaíso, y en las regiones de los ríos y los lagos en el sur. Y fue un total eso, de 70 entrevistas. Entonces, eso un poco para empezar. Ya, y contarles un poco el contexto en que se hace la investigación, que yo creo que ahí también es interesante, especialmente, bueno, para eso, para poner contextualizar lo que se estaba haciendo, pero también para nosotras que somos investigadoras. Entonces, eso. Y también como que para demostrar un poco cómo se va moviendo ese campo feminista en Chile específicamente. Entonces partimos del 2018, que eso es como el antecedente desde donde surge el proyecto, con el Mayo Feminista, que yo creo que la gran mayoría de las que estamos acá lo conoce, lo vivió. Eh, entonces fue como que un periodo eso, de las más grandes movilizaciones feministas en la historia del país, al menos hasta ese entonces. Y desde las tomas y paros feministas realizados en más de 20 universidades y liceos, las estudiantes ocuparon masivamente las calles con expresiones, consignas, colores, denunciando las prácticas machistas, abusos, acosos, relaciones de poder. Y eso, lo del Mayo Feminista es un proceso muy interesante, porque eso parte de las universidades, pero así al tiro se toman las calles, son eso, protestas masivas, son protestas que pasan no solamente en las grandes ciudades, en las capitales, son como que ocupan diversos territorios, incluso donde generalmente no había. Y claro, tuvo sus impactos de forma distinta en los distintos territorios también, pero fue un momento muy clave en ese renacimiento feminista, porque hay una autora que utiliza eso como un renacimiento militante feminista, como ese feminismo de calle, más de protesta. Y claro, y ahí genera, además de las protestas masivas, como que involucra a la gente y genera debates a nivel social, a nivel eso, que van ya como que trayendo esos temas que antes eran tan restrictos,
a determinados grupos feministas, como que logra generar ese debate social respecto a lo que son las demandas de violencia de género, básicamente acá. Luego, como parte, como consecuencia del Mayo Feminista, en marzo de 2019, el 8M se realiza en 72 ciudades a lo largo de todo el país, y eso, también muy masivas, afirmando que fueron las más grandes manifestaciones post-dictadura hasta ese entonces, porque luego en octubre de ese mismo año viene el estallido social, que es interesante pensar eso también, como todo ese proceso de movilización, protesta, de ocupar las calles de forma distinta, igual como que con trayendo muchas novedades respecto a las estrategias, a los lenguajes, como eso antecede el estallido social, y ahí eso se va a ver reflejado también en el proceso de la revuelta o estallido social, que empieza en octubre de 2019. Parece que fue hace en otros tiempos, ¿cierto? Eh, y que eso es un proceso que va a empezar en octubre y termina justamente en un 8M del 2020. Entonces también como que mirarlo también como que en ese marco es algo interesante, y también ver cómo en ese mismo proceso los feminismos estuvieron muy activos, muy visibilizados, muy presentes. Eh, Tanto en las marchas como en los debates, en lo que se traía. Y como parte de eso, yo puse acá porque es uno de los elementos que salió el tema de lo que llamamos el activismo, como que, y acá la performance Un violador es tu camino, que eh, pasa a ser como eso, un himno feminista que es replicado a nivel global en menos de, no sé, 2 días y traducido para 20 idiomas. Entonces, cómo eso posiciona también a nivel mundial los feminismos chilenos como nunca antes también, y ahí yo puse específicamente esa performance, pero esa fue como que una de las performances que entre las muchísimas que se generaron en ese contexto, y anteriormente también del Mayo Feminista. Y también pensar, como que acá estoy hablando del contexto chileno, pero pensar que todo eso, como que esa ebullición, por así decir, feminista, no pasa solo acá en Chile, como que está pasando, y eso vimos en otra investigación así que hicimos como parte del núcleo. Eso empieza como que aproximadamente en el 2010, que incluso se habla hay autores que hablan de la primavera feminista en Latinoamérica, que es un poco durante ese periodo 2010-2014, que acá gana, pues como que está pasando como a nivel global distintas movilizaciones, el ni una menos, que acá también llega fuerte. Entonces como que está los feminismos en Argentina con una fuerza muy potente también, entonces, y en Estados Unidos, en países de Europa. Entonces como pensar cómo eso también va en un contexto global, pero eso, lo que pasa en Chile como que como que constituye conforma ese contexto de manera bien relevante y activa. Y luego viene la pandemia, que llega acá, creo que fue el 13 de marzo del 2020, entonces como que pocos días después del 8M, que se va a convertir eso en la gran protesta, la última gran protesta social de ese ciclo ininterrupto de protestas. Y claro, y ahí con la pandemia vienen como que una rearticulación de las formas de activismo. Mucho, por ejemplo, una de las cosas que aparece es como que claro, las formas virtuales, ¿no? Los activismos, el cyberactivismo que ya está presente, pero eso se intensifica de alguna forma,
pero lo que encontramos bastante fue como que una mirada hacia sí mismas, por así decir, como que las organizaciones trabajando, como que revisándose, replanteándose, y también como espacios de ay, ¿cómo se dice esa palabra acá? De contención, entre las mismas activistas que, en fin, que hicieron parte que formaban parte de las organizaciones. Entonces, como que genera también un poco eso, genera también muchas organizaciones se deshacen también, pero muchas se mantienen. Y hay principalmente a partir de esos dos ámbitos, como el cyberactivismo o armando actividades virtuales, o como por ejemplo eso que seguimos haciendo, de formación, de lecturas, pero mucho esa mirada hacia sí mismas, así como que más interna. Y luego, como también reflejo, no sé si consecuencia directa, y podemos hablar también, de esas intensas movilizaciones sociales, viene el proceso constituyente, el primero, no ese de ahora, entre 2020 y 2021, que tiene también un carácter un poco en ese sentido que traía esa hipótesis de un poco pensar otras formas de hacer política, pensar y poner en práctica. Entonces, eso de que haya sido conformada una asamblea constituyente, y la forma como se constituyó finalmente, con paridad de género, con la presencia de pueblos originarios, con, con la posibilidad de una persona común y corriente ser parte de ese proceso, no necesariamente vinculada a partido político. Entonces, como esas nuevas posibilidades, nuevas formas que trae y que refleja así muy, no sé si, pero refleja mucho de eso, de las demandas, de lo que estaba pasando en el contexto del estallido social. Y en eso, el rol de los feminismos. Y eso, no solo hablando de derechos, no sé, de las mujeres, sino que proponiendo un proyecto social distinto, donde necesariamente pasa por transformar como el orden de género patriarcal, por así decir. Y eso tiene que ver con diversos ámbitos de la vida, no solo lo que sería como que exclusivamente de las mujeres. Y en ese contexto, que era de pandemia también, muchos esfuerzos se van a direccionar a influir en ese proceso constituyente. Y luego, en 2021, tenemos como lo que también por primera vez, y ahí cuando yo lo puse con comillas ahí también, lo que se autoproclama un gobierno feminista. Tenemos igual como un antecedente de eso, que fue la candidatura anterior de Beatriz Sánchez, que también se nombraba como una candidatura feminista, pero finalmente ese pasa a ser el primer como que gobierno feminista que tenemos en Chile. Y eso, ahí podemos entrar a debatir qué significa, si se puede o no existir un gobierno feminista, qué implica y todo, pero el tema es que lo que refleja eso es como el capital político que pasa a tener ser feminista, como que y ahí voy a hablar también como una es también un ejemplo de cómo los feminismos pasan a ser una, como que una bandera, y claro, y eso tiene, ¿no? Para bien y para mal, cómo pasa a ser un capital social y político que finalmente pasa a enmarcar lo que es el campo progresista, tanto de la política formal, los partidos políticos, los gobiernos, lo que sea, como también de los movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, no sé, pasa a ser casi así mal visto si es que no está incluido eh, la temática feminista. Y eso es un cambio bien radical en lo que eran las luchas feministas 10 años atrás. Débora,
Sí, Perdón que te interrumpa, pero habíamos pensado que la sesión durara 1 hora. No sé si tú también pensaste en, no, si tienes tiempo solo hasta las 7. Nosotros no tenemos ningún problema a conseguir, pero no sabemos hasta qué hora tenías pensado tú. Entonces, si te parece, podemos seguir un poquito más, y también si se pueden quedar. eh, sí, que me estoy demorando. Ya, voy a acelerar un poquito, intentar cerrar en, perdón, me perdí aquí Podemos extendernos, no en hay los problema. antecedentes. ¿Tú puedes? No, pero es que Pero- todo eso ya es parte también de lo que voy a hablar, pero la próxima son los resultados. Vale. Ya. No, pero no, me perdí un poco en la hora acá. Gracias. Ya. Entonces, luego de eso, viene el tema del rechazo a esa propuesta de una nueva constitución que, entre muchas otras cosas, era también una propuesta feminista. Eh, entonces viene ese rechazo que impacta también directamente en lo que son los activismos feministas. Y hoy en día estamos en un otro momento para los feminismos, para las luchas progresistas, y que ahí podemos hablar un poco de eso, pero eso no entra en eso, en ese análisis que se hizo de los resultados. Entonces, acá voy a mostrar esa lámina que son como que como un punteo de los principales resultados, y luego están los mapitas que voy a pasar así bien rápido, y después puedo compartir el material si les interesa también. Entonces, un poco como ese objetivo central del proyecto, que fue de la investigación, que fue caracterizar esos feminismos. Entonces, ¿qué eso? ¿Cómo son, cómo eran, cómo estuvieron esos activismos feministas en los años 2020 y 2023 acá en Chile? Y eso es acá en Chile, pero también eso se puede, como que muchos aspectos también se nota, es posible como que aplicar a distintos feminismos latinoamericanos. Entonces eso es bien interesante también de aproximar. Pero voy a hablar de los de acá, los que estudié yo. Entonces son feminismos que tienen ese carácter de protesta, que tienen una amplia capacidad de convocatoria a las calles. Los 8 de marzo, que siempre se celebró, pero pasan a ser como que hitos históricos, de eso, tanto acá como, porque el feminismo tiene esa característica de ser también transnacional. Siempre tuvo esa característica. Entonces, en ese sentido, como que se genera eso tanto acá como en diversos países, en distintos países. Tiene un carácter también artivista que yo mencionaba un poco al principio, como que trae muchas formas de manifestarse, formas creativas, eso desde utilizando bastante el arte amplio, sus amplias herramientas, utilizando el cuerpo, eso como pancarta, utilizando las performances. eh, y eso crea como que nuevos lenguajes de luchar, por así decir, de demandar, de denunciar, y llega de forma distinta a distintos ámbitos y sectores y personas de la sociedad. Tiene un carácter que es expansivo también, como que se multiplica, está en muchos lugares, tanto territorialmente como yo mencionaba, en muchas otras luchas, como que es parte, está en el proceso constituyente, está en el gobierno, está en las luchas sindicales, está en el campo, en las mujeres del campo, entonces está en la ciudad, está en muchos espacios, y también se genera eso de que se amplía la identificación con discursos y prácticas feministas, aunque no involucrados en un activismo eh, eh, por sí. Eh, Tiene un carácter que es antisistémico y transversal, que era un poco lo que mencionaba también, que más allá de las demandas de género, de las mujeres, de las diversidades o disidencias sexogenéricas, proponen eso, una perspectiva sobre la cual se conectan las problemáticas sociales, propone, y es como también propositivo, como es un campo de denuncia, pero también de propositivo, como propositivo en el sentido de
de transformación social, de proyectos posibles. Y lo que mencionaba también un poco arriba, eso que es como que ofrece un nuevo marco conceptual y político a lo que llamamos las izquierdas o las luchas progresistas, tanto en lo que es lo institucional como en el ámbito de la movilización social, como también en las universidades, lo que pasa, en fin, ahí podemos comentarlos también. Es diverso y heterogéneo, siempre ha sido, pero como se amplifica, se masifica, eso también implica una diversificación. Es intergeneracional, se compone de mujeres de pueblos originarios, afrodescendentes, políticas, autónomas, pobladoras, campesinas, entonces como que es un campo muy diverso y muy heterogéneo, lo que implica que sea también un campo en sí conflictivo y creativo, tanto como que a la vez, como eso es parte, no es que, porque muchas veces miramos eso como algo que puede que sea como que fragmenta, que sea algo como que debilita, pero en realidad es como es un componente que caracteriza los feminismos, como que son diversos las luchas, no, como que no necesariamente, yo por lo menos lo interpreto así, como que no necesariamente buscar como que unificar o homogeneizar, o como, claro, los nudos, puntos en común, pero es, es como es su esencia ser diverso, ser heterogéneo, y eso a veces genera esos conflictos principalmente cuando se jerarquizan esas diversas luchas. Y eso se va a componer por esos ensamblajes activistas, que era un poco lo de la hipótesis, al articularse de esa forma que mencioné antes con diversas luchas sociales. Y ahí escribí las principales que encontramos. Y es muy dinámico, es un campo muy dinámico. De hecho, si es que proponemos hacer esa misma investigación, no toda, pero con algunos de esos puntos, probablemente vamos a encontrar cosas distintas. Entonces, como que de hecho, claro, lo que hicimos el levantamiento ya 2020, 2021, como que las organizaciones tienen un carácter bastante efímero, pero se crean, se transforman en otras cosas. El Mayo Feminista es un gran ejemplo de eso, de cómo pasa eso y después eso genera otras cosas, generan otras organizaciones, en fin. Y están como que eso, están siempre contextualizados y también son capaces de crear esas contingencias. Entonces, esa idea de que está siempre en constante movimiento, por utilizar la misma palabra, ¿no?, de movimiento social. Y acá les voy a mostrar solo el nacional, pero tengo por todas las regiones un poco de esa cartografía de los feminismos que hicieron. En total encontramos 870, si no me equivoco, acá está la tablita, organizaciones a lo largo de todo el país. Entonces, todas las regiones hay presencia de organizaciones feministas, y hay una concentración más bueno, en Gran Santiago, Valparaíso, pero también en la Araucanía hay una importante concentración. Hicimos ese mapeo y después lo hicimos, mira acá los números, todo, y después lo hicimos por las regiones. Y ahí después, si quieren, puedo compartir, está ahí también en mi página de ResearchGate, está ahí como disponible. Pero un poco para mostrar, y ahí una de las cosas, eso, que se concentran siempre en las capitales regionales, tiene un carácter más bien urbano, muy vinculado a lo que es la educación superior. Entonces, un poquito eso, para dejar tiempo para que conversemos. Eso, perdón, hablar tanto. Muchas gracias, Débora. Súper interesante todo. No nos pidas disculpas. Era solo por si tú después tenías otras cosas que hacer. Bueno, queremos abrir ahora un espacio de comentarios, de preguntas. Veo que está levantando la mano Roxana. No sé si quieren quizás
inscribirse en el chat, es más fácil. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden ir pidiendo la palabra en el chat y vamos abriendo el micrófono. Roxana, estás con el micrófono apagado. Tanto tiempo uno en esta y sigue. Débora, muchísimas gracias por esta presentación, por compartirnos tu investigación Fondesit. Yo sé, es un trabajo arduo, sobre todo hacer este mapeo de las organizaciones feministas a lo largo de todo el país. Mientras hablaba y me preguntaba, tú mencionaste sobre esta gran heterogeneidad y también la disputa de este campo, ¿no? Del feminismo. Y dos preguntas me tengo atravesadas a propósito de otras conversaciones de que hablamos cada vez más de una atomización de las sociedades, de la fragmentación, y me preguntaba si en esta descripción de los distintos movimientos feministas tú ves este síntoma de la fragmentación, y si es así, ¿cómo lo ves? Y una contrapregunta en esa dirección es sobre la capacidad. Tú mencionaste, eso en feminismo, movimientos feministas que se articulan con otras luchas sociales, con otros problemas sociales, pero su capacidad de movilización, cuando pienso en la movilización, quizá me estoy imaginando, y acá tú contextualízame bien, porque mi impresión es que el movimiento feminista pre-momento convencional uno constitucional uno estaba mucho más cohesionado que hoy día. Pero puede ser que simplemente es una hipótesis y tiene que ver con mi entendimiento de cómo estoy entendiendo cohesión, ¿sí? Eso, muchísimas gracias otra vez por compartirnos tus saberes. Tenemos también a Sandra. Quizás podemos recoger algunas preguntas ahora. Sandra. Okay. Débora, muchas gracias igual por tu presentación. Para mí es súper interesante porque tiene varios puntos de encuentro también con un trabajo postdoctoral, Fondesit también que estoy realizando, que tiene que ver con el análisis de la visión territorial que tiene la Academia Feminista Latinoamericana. Y a mí me queda una consulta en relación a lo que tú expusiste. No entiendo bien y me gustaría si pudieras profundizar cuál es la relación que estableces en estos ensamblajes cuando hablas de que ¿verdad? Los feminismos de alguna manera se conjugan, se entrelazan, se intersectan con luchas territoriales, con pueblos originarios, con derechos humanos, con sindicatos, en fin. No entiendo bien si son propuestas de feministas, por ejemplo, que son de pueblos originarios, y ahí se hace el ensamblaje, o si son luchas generales, por ejemplo, de ámbitos de derechos humanos o territoriales, que de alguna manera el feminismo recoge o que trata de captar y hacer esta intersección. No lo logro visualizar bien y me gustaría si lo pudieras ejemplificar o profundizar un poco más. Gracias, Sandra. Tenemos a Patricia también. Quizás con esas 3 preguntas podemos cerrar esta primera ronda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, gracias, sí. Gracias. Tengo algunas preguntas, comentarios. Yo también estoy haciendo una investigación sobre representaciones sociales sobre los feminismos en mujeres activistas y no activistas y la relación con la identificación feminista. Entonces, pensaba en lo que decía Débora en alguna parte sobre de qué manera trabajaba el tema de la identificación pensando en este campo feminista. Yo trabajo la idea de un continuo, desde la no identificación hasta la identidad feminista. Entonces, en particular me centro en estos feminismos ambivalentes. Soy feminista, pero, ¿sí? Que tienen como una relación con lo que Catherine Rothenberg y Nancy Fraser también mencionan como un feminismo neoliberal, desde cierto punto de vista. Entonces me gustaría mucho si pudiera ampliar eso y luego, por supuesto, que voy a ir a buscar también la bibliografía. Y también respecto a lo que decían Roxana y Sandra, si no me equivoco, sobre estos ensamblajes,
En el caso del movimiento estudiantil, este ensamblaje también es muy reaccionario, ¿no? Porque una de las grandes críticas que realizan estos grupos de mujeres autoconvocadas es hacia los propios centros de estudiantes. Entonces, si bien comparten repertorios de actuación, también hay una ruptura allí. No sé cómo, de qué manera, si estás de acuerdo, Débora, si lo compartes, si lo percibiste, eso también me gustaría preguntar. Y tengo muchas preguntas, pero hasta aquí creo que está bien con eso, para que podamos conversar. Gracias. A ti. Solo si puedes repetir como ese último que dijiste, que comparten qué espacios, que me... Los repertorios, que si bien comparten repertorios de acción, ¿sí? Hay una ruptura con los movimientos estudiantiles, o por lo menos yo lo percibí así cuando estudié los comunicados públicos. Hay una de agrupaciones autoconvocadas en universidades. Hay una crítica a los centros de estudiantes por patriarcales, hay una crítica a los movimientos estudiantiles anteriores también. Entonces yo percibo una ruptura importante también en ese sentido. Gracias. Sí, es que yo en general, gracias por las preguntas, por el interés, está súper bueno poder dialogar. Sí, yo lo que pasa es eso, como que claro, en general yo presento es como un poco eso de mostrar ese lado, pero está el tema de que sí es un ámbito que no necesariamente está como que es todo lindo, maravilloso, porque es un ámbito conflictivo, es un ámbito que en sí mismo tiene incluso sus contradicciones, y no solo contradicciones, pero falta de acuerdos, y eso tiene que ver con bueno, eso que hablaste de las rupturas o posibilidades de fragmentación, eh, y bueno, eso es de histórico, por eso tenemos las corrientes feministas distintas que desde que lo conocemos como que no necesariamente eh, eh, como que son, de hecho hay cosas que son opuestas y excluyentes dentro del mismo feminismo. Entonces, entendiéndolo así, voy a intentar ir por orden acá en las preguntas. Yo creo que sí, existe el tema de la fragmentación, pero en el sentido de que son más bien su composición, esa composición por lo menos de esos activismos feministas, es más bien a partir de esos lo que llamamos y conceptualizamos como colectivos o colectivas, que son en general grupos más bien como no tan grandes, como máximo 10 personas, ponte, y tienen un carácter, no sé, asociado, por lo menos lo que encontré yo, más bien territorial, entonces tienen sus intereses y problemáticas específicas, distintas. Eh, Eso tiene que ver con esa expansión también, masificación y todo. Eh, pero lo que pasa, lo que pasó durante 6 años y principalmente en el contexto del estallido social fue que esos feminismos, a pesar de dispersos, por así decir, yo diría más dispersos que fragmentados, casi la gran parte de esas colectivas que son como que se vinculan a otras organizaciones también feministas y que esos son las redes feministas en el periodo del estallido social, las mesas o asambleas territoriales feministas, las organizaciones más grandes. Acá aparece con mucha frecuencia, por ejemplo, el Fondo Alquimia, que es como en términos de financiamiento, porque la gran mayoría es como autogestionada, autofinanciada, pero entonces como que es algo que está distribuido y disperso en los distintos territorios,
pero que tiene una determinada cohesión, por así decir, como que se conversa, es un campo que intercambia, pero que tiene sus acciones y problemáticas y temáticas y estrategias también propias y diversas. Ahora, yo lo que creo, el tema del contexto constitucional, lo que pasó, yo entiendo así, fue que eso, como que fue un periodo de gran, como que inversión de energía activista ahí, y especialmente de los feminismos, pero no solo de los feminismos. Y lo que pasa, claro, cuando uno está, eso, como, no sé, hablan, en general ponen ese ejemplo, no sé, cuando uno está, no sé, luchando en contra de la dictadura, por ejemplo, como que eso de unificar las luchas en pro de algo mayor, por así decir, de algo, una fuerza como que esa necesidad como que va por sobre no sé, los posibles conflictos o los motivos de fragmentación y todo. Yo creo que lo que pasó y en el contexto mismo del proceso constitucional, el mismo feminismo estaba bastante conflictivo, por así decir, bastante, no necesariamente hubo en el mismo proceso, no había necesariamente cohesión, tanto que, no sé, eran distintas visiones y eso tiene que ver con lo que pasa con esa vinculación también de distintas identidades, distintos lugares de habla, porque yo creo que yo veo eso como un aspecto que no sé, ahí no vamos a decir, no sé, positivo o negativo, pero yo creo que hay que reconocerlo así, como que es así, es eso. Son esas tensiones que van a generar también un proceso incluso yo creo que de repensarse, revisitarse, que es como un poco como pasa, por ejemplo, cuando ya desde los principios de las luchas feministas, cuando las mujeres negras afrodescendientes llaman la atención a que pucha, eso no está incluyendo a todas las mujeres, como eso, si no hablamos de antirracismo, no estamos hablando, y es uno de los conflictos que todavía perdura, pero que es parte de ese ámbito, de ese campo. Y ahí, claro, ahí en el contexto constitucional lo que pasa es que fue como que cómo lidiar con el fracaso también, porque eso, y ahí entra el tema también eh, de las emociones, de invertir, eso, poner el cuerpo, como dice, hay una autora que utiliza eso, la argentina, Bárbara Sutton, como que eso de ponerse, dar su tiempo, su energía, a eso que de repente te viene como ese portazo que tomamos, como, entonces yo creo que de ahí también se desmoviliza de alguna forma mucho de lo que fueron esos esfuerzos. Eso más o menos va para poder pasar. No sé si te contesté, di muchas vueltas. Y lo de los ensamblajes activistas en general, como que lo que tienen de característica lo que llamamos ensamblajes es también que son cosas, son formas de organización que son más bien como que tienen un carácter efímero, así como entonces son esos momentos que se intersectan, se unen, y por eso es distinto de eso, de una coalición, por así como, no sé, por ejemplo, el movimiento medioambiental y el movimiento feminista se unen para luchar por eso. Como que es distinto de eso, sino que se da esa intersección en ese momento específico, se generan cosas ahí como que posibilidades, por ejemplo, podemos pensar en el estallido social también como un ejemplo, ¿cachai? Como un ejemplo que los feminismos son parte también, se genera esa propuesta una nueva sociedad, por así decir, un nuevo proyecto de sociedad,
del cual el feminismo es también parte, entonces está ahí en eso, como que en esas luchas que son a la vez, en fin, no son luchas feministas de por sí, pero están compuestas por los feminismos también. Entonces como que son esas formas más bien efímeras y que se encuentran, se generan no encuentro una mejor palabra, pero se genera ahí y ahí crían cosas y después eso se despliega y va a crear como que eso que se crea nuevo puede vincularse con otra cosa y seguir. Y ahí podemos pensar eso, como los feminismos lo hacen en ese encuentro con diversas luchas sociales. Por ejemplo, la lucha antirracistas, por ejemplo, lo estudiantil, cómo transforman, por ejemplo, esa demanda por educación no sexista, cómo se va a transformar, cómo eso entra en la agenda de los movimientos estudiantiles, sí o sí. Entonces, y eso a partir de ahí va a también generar otras cosas. Un poco eso, no sé, no sé si no ahondar tanto, pero esa idea de esa capacidad que tiene, y hay como que la bibliografía que trabaja eso, trabaja bastante como con ese contexto de las protestas sociales contemporáneas, así como que a partir de los 2010, como eso como pasa a ser una característica de la forma de movilizarse, más que, no sé, eso, como marchas de determinado movimiento social, lo que está pasando hoy día son como esas movilizaciones así como que no necesariamente tienen un liderazgo, una bandera específica, no están tanto los partidos políticos. Están, por ejemplo, hay un trabajo, ahí después si quieres también puedo compartir bibliografía, trabajos sobre esos Occupy Wall Street o no sé, la misma, como que esas movilizaciones que se generan ahí y a partir de eso se crean cosas, el estallido acá, como lo que fueron las asambleas territoriales, como eso va creando con las mesas, tanto, no sé, temáticas como barriales, territoriales, como esa capacidad de generar cosas nuevas que van más allá de lo que entendemos y hemos estudiado como movimientos sociales. O sea, un poco en ese sentido de esa expansión. Eh, y, y por último, eso que Patricia preguntó, bueno, el tema de definir yo creo que es un tema abierto, eso del continuum yo creo que puede ser una buena, porque a mí lo que pasa es eso, como que no hay un límite, no hay lo que sí hay es eso, como que los márgenes, pero que son márgenes que también se deslocan, y no son como ni rígidos ni determinados. Y lo otro era como eso que hablaste de la ruptura. Yo creo que ruptura puede ser más como en el sentido de que son necesariamente críticos. Entonces eso trae una necesidad de eso, por ejemplo, del movimiento estudiantil, repensarse, replantearse, reconsiderar a partir de lo que traen los feminismos. Y eso no necesariamente, no sé, en general no es tan aceptado así como algo constructivo. En realidad eso se va más por eso de que fragmenta, que fragiliza, y en realidad lo que pasa es que tiene ese carácter de como... Hay una autora en Brasil que utiliza eso como el movimiento, para hablar del movimiento negro en Brasil, como un movimiento educador, como educador tanto de la sociedad como que de los otros movimientos. Entonces, como yo creo que igual podemos traer un poco eso para los feminismos, en ese sentido de cómo tanto repensarse como en esa conversación, articulación y participación directa en otras luchas, también repensar las luchas a partir de su propuesta, de su perspectiva. Entonces, yo creo que va más bien por ahí. Pero claro, ha sido también históricamente visto desde ese otro ámbito que sería el de fragmentar o fragilizar o venir a hacer eso. Muchas gracias, Débora. Algunos avisos tenemos
varias Sí. personas acá que agradecieron mucho, tuvieron que salir, pero te dejan acá algunos comentarios. Y Sofía también dejó la recomendación de un libro, si quieren mirar ahí en el chat. Quizás podemos tener solo una pregunta cortita más, si alguien tiene algo que no se puede guardar. Bueno, esa persona voy a ser yo. Ya igual mi pregunta es súper concreta. No sé si has podido observar cómo conversan esta institucionalización del feminismo en términos de institucionalizarse en el gobierno, con este gobierno feminista, o también en la constituyente. ¿Cómo conversa esto con la validación que hasta antes de eso tenía el movimiento feminista como articulador de otras luchas? Si lo beneficia, si no lo beneficia, porque yo tengo la sensación, pero esto es una observación, yo no estudio estos temas, o sea, una observación desde lejos. Tengo la sensación de que lo fragiliza un poco por la izquierda, porque claro, se institucionaliza el movimiento en un discurso asociado a un gobierno, por la izquierda como más radical, entre comillas, pero por otro lado, en los discursos reaccionarios se empieza a asociar también al movimiento feminista con ciertos gobiernos. Por lo tanto, si tú estás en contra de ese gobierno, tienes que estar en contra también del movimiento feminista. Eso pasa mucho en España, por ejemplo, se me olvidó el nombre, esta ministra muy típica, Irene Montero, eh, que estuvo a cargo no me acuerdo, pero políticas de género y claro, que se mueve mucho este discurso de si tú eres feminista, entonces estás a favor de Irene, entonces estás a favor del gobierno de Sánchez. ¿Cómo conversan esas dos cosas? No sé si has podido ver algo de eso. No fui tan concreta, parece, perdón. No, sí, se entiende. Hay una manita aquí parada, no sé si te Ah, alcanza. Marina, sí. ¿Marina? Sí, hola, ¿se escucha? Hola. Sí. ¿Aló? Sí, ¿Sí? se ¿Se escucha. escucha? Gracias. Bueno, gracias a Débora. Entré un poquito tarde, pero creo que puedo escuchar la mayoría de su presentación. Estuvo muy buena. Es la primera vez que asisto a estas sesiones de autoformación. Me inscribí hace poquito. Así que espero como ir pudiendo participar más. Quería preguntarle a Débora. Quizás esto va un poquito más relacionado a las sensaciones y emociones. Eh, Tú mencionaste, y yo creo que quizás muchas lo sentimos así acá, el golpe duro que fue la pérdida del plebiscito y cómo eso también afectó la participación y bueno, además de que estamos en medio de una pandemia, eso también afectó la participación, pero ahí hubo como una rearticulación pero media como bajoneada, diría yo, o al menos así lo vivía yo como en mi activismo, de una sensación de desesperanza. Entonces, bueno, uno que estudia historia sabe que siempre hay momentos bajos y que hay que volver a tratar de resurgir, rearticularse y ver cómo se continúa. Entonces, mi pregunta va como, no tanto en la situación como en relación al gobierno, sino más bien como qué podemos quizás de experiencias pasadas, de experiencias que tú conozcas más, después de golpes tan grandes en donde el movimiento feminista se articuló en pos de este proceso que fue el primer proceso de constituyente y la pérdida, cómo hacer para volver a rearticularse, tomar la fuerza que nosotros sentíamos que tenía un poco el 18, el 2019, etcétera. Eso, gracias. Una pregunta simple. Para cerrar. Perdón. No, está súper bien.
Yo creo que es algo que nos está ahí en la cabeza permanentemente. Bueno, los de Daniela, yo creo que son, bueno, tiene que ver también con eso, de que finalmente qué significa ser feminista, que como que eso significa asociarse a determinado gobierno, ¿cachai? Sabemos que no, pero eso como que va para bien, no para mal, como movimiento social, como lucha social, eso de institucionalizarse es casi que una trampa que eso, que se lucha para interferir en esos espacios, pero que esos espacios se nombren a sí mismos como feministas, es como como que ¿cómo decir? Casi que te amarra a, por ejemplo, en ese caso, al gobierno, a un partido específico, pero yo creo que la cosa es como que mucho más compleja que eso. Entonces, como que eso igual es como una asociación muy simplista, mucho que se utiliza también en ese término que hablas, incluso la misma derecha utiliza eso para como que, no sé, apuntar o criticar. Podemos pensar en lo que pasó también con el proceso constituyente. Acá también mucho se habló de eso, como que de que también ese componente, ese carácter feminista fue también un factor como que de, no sé, aporte posible al rechazo. Y las derechas, yo creo que es un tema, de hecho, un temazo que yo creo que hoy nos toca enfrentar, que el tema de cómo las derechas también ponen en el centro los temas de género, cómo están como con eso muy fuerte. Hay bibliografías que hablan de como un backlash, eso de como como una respuesta a a ese crecimiento de lo feminismo, a ese espacio que gana, a esa visibilización, como las derechas, y eso a nivel, no sé, latinoamericano, y podemos hablar incluso más allá, están como que traen los temas específicamente de género como temas relevantes en su agenda, principalmente a partir de la moral, por así decir. Entonces yo creo que ahí hay que estar bien atenta. Y yo creo que el tema de la institucionalización es interesante porque es un momento distinto de lo que vivimos en los 90. Es distinto, eh, pero tiene igual como que cosas que podemos, como que quizás lesiones de ahí que podríamos traer para hoy en día, así como que en los 90 está eso de como que la necesidad, la tecnocratización del género, que es como que insertar, no sé, en las políticas, en los mismos gobiernos, en el caso en el Estado, o sea, en las organizaciones, ONGs y todo, y que eso provoca, como cuáles los impactos que eso tiene en las luchas feministas. Y ahí se habla eso de una fragilización, de una bajada en la potencialidad transformativa de las luchas. Pero hoy en día yo veo que es como es un proceso de institucionalización que se da de una forma distinta de lo que fue los 90. De hecho, acá en Chile fue muy particular eso, muy clásico, no particular porque eso fue a nivel latinoamericano, pero eso de las institucionales versus las autónomas, como eso fue un quiebre así bien tajante en los feminismos, pero hoy en día eso no está esa línea tan definida porque está ese tránsito entre las institucionalidades, por ejemplo, lo que encontré bastante fue, por ejemplo, está la colaboración de organizaciones que son autónomas, que son principalmente gobiernos locales, alcaldías y todo. Entonces, y eso sin dejar de ser autónomas, pero
ocupar de otras formas esos espacios. Y ahí eso también va de la mano con lo que cómo se mueve la política también, como el tema del Frente Amplio acá, cómo abrió eso más allá de lo que era la política formal, cómo eso se aproxima. Entonces, eso está bien interesante, y en términos de institucionalización también interesante pensar en lo que pasa en las mismas universidades, cómo eso que se gana a partir del Mayo Feminista, que son los protocolos, transversalizar la perspectiva de género en las universidades, cómo eso ha sido impulsado y qué eso representa, qué ha significado, porque vemos esos muchos esfuerzos en los ámbitos de las universidades, pero que tienen como que eso, como dificultades, por así decir, desafíos que son bien similares a lo que pasó en los 90. Entonces se crean, como no sé, las normas, se crean, no sé, direcciones, proyectos, esos ¿cómo se llama? INES, el INES Género, la secretaría, no sé qué, pero qué espacio se da es como que, en fin, pero ese es otro tema, pero que se vincula con eso de la institucionalización. No voy a entrar en otro tema ahora, estoy buena para hablar, ya notaron. Y por último, para pensar las posibilidades de rearticulación, yo creo que, primero eso, yo no soy tan así, pero las que se interesan, tengo una gran colega, amiga, que trabaja eso de las emociones y de los activismos, muy buena, Naila Vacareza se llama, argentina. Y yo creo que eso es como que, porque, en fin, las luchas se hacen de esa forma, como que se están, no siempre se gana en general, como que la mayor parte del tiempo estamos lidiando más bien con portazos. Entonces, yo creo que eso del proceso constituyente fue uno de esos momentos que como que de eso, de mirarse y quizás eso, replantear los cómo, los porqués, los dónde, por dónde ir, dónde poner la energía, lo que no significa que ha sido algo, no sé, yo por lo menos tengo esa mirada que es un poco quizás optimista, pero yo no creo que todo se pierde cuando se rechaza la Constitución. Como que todo eso del proceso constituyente, de cómo se hizo, de los aprendizajes, de lo que deja, lo que plantea, los conceptos, el tema de la paridad, el concepto de la plurinacionalidad, como no el concepto en sí, la palabra, pero la idea, la propuesta, como que lo que va implementando, las formas de hacer, yo creo que eso va contribuyendo para eso, para aprendizajes y para generar nuevas posibilidades, tanto de lucha como de entender la política, por ejemplo, o de lanzarse por otra forma. Por ejemplo, entre medio de eso se creó un partido feminista, no sé si se acuerdan, como que y ahí ya no es por ahí. Entonces yo creo que todos son esos procesos. Yo lo que encontré fue como un poco ese momento de mirarse, como que mirarse a sí mismas, eso, replantear la lucha, mucho esa vuelta al territorio, lo más, como que lo que sabe, no como, sino que las problemáticas de acá, del barrio, de la comuna, de los vecinos, como nosotras, como parte de eso, como feministas, eso por ejemplo, eso de una nueva generación de mujeres mapuche principalmente, tomando el feminismo también como no solo tomando, sino que eso rehaciendo, como que creando nuevas formas. Entonces yo creo que es ese momento, que son momentos súper valiosos, también pueden ser dolorosos, pero son momentos también que eso se replantea. Y los feminismos no es que eso, no es que claro, está el bajón, de
dimos, ¿no? Pero no siempre necesitamos también estar en la calle, como que la lucha no se hace solamente, no sé, en las marchas, en las protestas, es uno de hecho, claro, hoy en día si vamos a las movilizaciones feministas vemos que está como que la cosa está un poquito más fría, por así decir, y está bien, porque eso no siempre se puede mantener todo así, pero no significa que esté como que con menos fuerza, quizás son otras cosas que están pasando. Yo creo que no deja de moverse, pero lo que sí creo que eso, como eso que se alcanza, pone los feminismos en otro patamar. Así, entonces estamos como que se instala. Entonces, desde ahí partimos, no es como que volver todo, no es como que no nos echaron para atrás, sino que como que instalamos algo socialmente y es a partir de ahí que vamos a hablar, a disputar, en fin. Eso, queridas, muchísimas gracias, muchas gracias por las preguntas, por la escucha, por los comentarios súper lindos. Fue un gustazo. Disculpa hablar tanto. Y Muchas eso, gracias, puedo Débora. después compartir ahí y seguimos. Gracias a ustedes por ese espacio. Gracias, Débora, súper interesante. Además, escucharlo de una investigadora que quizás no vivió algunos de estos momentos, porque muchas de nosotras estuvimos involucradas en las movilizaciones desde el 2011, ¿no? Entonces, verlo desde esa perspectiva también de alguien que viene de Brasil, súper interesante. Muchas gracias por el tiempo. Vamos a tratar de dejar también, quizás si nos puedes compartir bibliografía, algunos links cuando subamos la sesión. Así que también para que estén atentas las que quieran revisar bibliografía, no sé si podemos ponerlo en la página o en el canal de YouTube. Eso. Excelente. Así que muchas gracias a todas y bueno, en diciembre tenemos pensado una siguiente sesión, así que les vamos a estar contando. Quienes no estén inscritas en la red, además, pueden entrar a la página, buscar el formulario e inscribirse para que, en fin, les siga llegando la información, sino en nuestras redes sociales. Eso.